Niels Henrik Abel, uno de los matemáticos más importantes de la historia, fue un noruego nacido a principios del siglo XIX, en una época en la cual Noruega y Dinamarca eran una misma república. Perteneció a una familia muy pobre en el contexto de una Europa destrozada y hambreada por las guerras del período napoleónico. Pese a que su familia no podía costearle la formación académica, de todas maneras consiguió mostrar sus aptitudes para la matemática. En 1826, con gran esfuerzo, viajó a Francia y Alemania para presentar sus trabajos. Estos estaban basados en el estudio de las ecuaciones algebraicas de quinto grado, las cuales demostró que eran irresolubles por el método de los radicales. Pero no consiguió eco en los científicos de la época. Ni Gauss, ni Cauchy, ni Fourier se tomaron el trabajo siquiera de leer sus informes. Decepcionado y endeudado, se volvió caminando de París a Copenhague, casi 1200 kilómetros. Poco tiempo después murió de tuberculosis, tenía 27 años. Más tarde, cuando sus estudios fueron debidamente analizados, recibió post-mortem el reconocimiento que merecía. Actualmente sus hallazgos se estudian en todas las universidades del mundo. En su honor se instauró el Premio Abel, que es el equivalente al Nobel de las matemáticas. Para que no nos pase lo mismo, nosotros organizamos esto. Nuestro reconocimiento lo queremos aquí y ahora. Bienvenida a este pequeño público que tenemos aquí y a otros que nos estarán viendo. Estamos aquí para presentar este libro que se llama Bautizados con tinta, que es un proyecto donde participamos todas personas cercanas a la familia y a nuestros afectos, por lo cual esto en condiciones normales hubiera sido una reunión con gran cantidad de personas, familiares, amigos y algunos no tan amigos. La situación que todos conocemos hace que no podamos tener esa reunión y en lugar de eso se nos ocurrió esta forma de hacerlo llegar, que no es lo ideal, no tiene la calidez de un encuentro presencial, pero es la mejor forma que tenemos hoy como para hacerlo. Este libro se compone de 3 partes, cada una a cargo de un autor diferente. La primera se llama De nuevo en el camino, y el autor lo tengo aquí a mi lado, es Néstor Báez, quien a esta altura ya es un prolífico autor. El segundo tramo pertenece a Juan Carlos Báez, a quien no lo tenemos aquí, pero en un momento más va a participar igualmente. Y el tercero se llama Historias inciertas, que como ese día no había nadie más, me tocó hacerlo a mí. También tuvimos la enorme y desinteresada colaboración de varias personas más a las cuales ya iremos presentando. Y bueno, como decíamos, la primera parte se llama De nuevo en el camino y acá tenemos a Néstor, que es el autor, así que vamos a aprovechar para hacerle un par de preguntas. Bueno, Néstor, pareciera que lo que escribiste en este libro son historias continuadoras de tu libro anterior, que se llama Tiempos oportunos. ¿Esto es así? Claro, si bien las historias se suceden, nos encontramos con otras
con facetas distintas, pero que engloban la misma situación. En estas se incluyen a lo mejor algunas otras cositas que pueden ser sistemas de intrigas y pasiones que los personajes incluyen en sus trabajos. Vos sabés que vos sos el mayor de esta familia y lo cual nos permite ponerte en el lugar del iniciador de una costumbre que llevamos los demás de leer y también de escribir, digamos. O sea que de alguna manera podemos establecer cómo fue el comienzo de eso. Pero en tu caso, ¿cómo arrancó esa costumbre de leer? Sí, nada, esa la tenemos que... Yo la heredé de Ángel Modesto, que es mi padre, un nacido lector, un hombre que continuamente nos estaba animando a que leamos, siempre buscaba la forma de que lo hagamos, nos manejaba, nos educaba con ejemplo, siempre nos decía algún proverbio de algún escritor, de algo, y en fin, así nos fuimos formando y claro, y con el tiempo nos acostumbramos tanto que al final todos leíamos y nos gustaban las cosas que él hacía. Así que de todas las materias de que nos inculcaba que las leamos, una de las principales era la literatura. Gracias, Néstor. Ahora, como te decía, la segunda parte del libro la escribió Juan Carlos, quien además es tu hermano, que no lo tenemos acá, pero sí lo vamos a ver en un video que grabamos. ¿Lo vemos? Adelante, señor director. Bueno, estimado, como sabés, estamos presentando este libro que tenemos acá, que te tiene como autor. La idea hubiera sido en condiciones normales de que estés presente con nosotros para la presentación. La realidad nos impone a que tengamos que hacerlo de esta manera, que no será virtuosa, pero por lo menos es virtual. En este libro, la parte que te tiene como autor es la única parte que utiliza a la poesía como recurso expresivo. ¿Podrías contarnos un poco por qué es la poesía la forma que elegís para escribir? Bueno, trataré de contestarte. Vos sabés que siempre tuve en mí, desde muchos años, mucho tiempo atrás, tuve en mí el hecho de agarrar y escribir algo sobre mi progenitora. Y nunca logré hacerlo durante su vida, nunca logré algo que la represente, que me la represente. Pues. Y en mi búsqueda, siempre me surgían frases y perder. Y en un momento determinado, un fin de semana, agarré y me metí, debo continuar y así fue saliendo increíblemente para mí, porque iba atando frases con el transcurrir de su vida. Y bueno, y después no es que me haya satisfecho plenamente, pero sí pienso de que hice en ese momento creo que fue una de las cosas que yo quería hacer. Además, es por lo que yo tanto tiempo escuché durante mi niñez la poesía. Escuché poesía, tanto el libro de poetas y además de otra literatura, por supuesto. Y lo que me golpeó muchísimo tiempo fue un disco que tenía las poesías de Berta Singerman, donde ella hace un recital pequeño de poesía, que es una maravilla porque te hace de León Felipe,
hace León Felipe y fundamentalmente Rudyard Kipling. De Rudyard Kipling agarra y hace botas, boots. Y bueno, yo te puedo asegurar que sigo aún acordándome de ese disquito en aquellos años, en aquellos largos 50 y algo que yo agarraba y escuchaba ese disquito que se escuchaba en casa. Y viste que son cosas que te quedan, porque es una descripción, la poesía de Kipling es la descripción de un soldado inglés en tierra africana, la de los Boer, y entonces él ahí cuenta y Berta lo lleva a la práctica, porque si no, alguien ignaro, ante la reiteración tanto de la palabra botas, es como que le quita significado. Porque describe el horror. Finaliza diciendo la poesía: he marchado 6 semanas en el infierno y puedo asegurar que no hay fuego, ni miedo, ni oscuridad, ni nada, solo botas, 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 arriba y abajo, otra vez. No hay descanso en la guerra. Eso indudablemente que es un alegato contra ese mal que ha puesto el ser humano sobre la faz de la tierra. Es lo más abyecto que puede ser. La guerra, el exterminio. No me la imagino, no me la puedo meter en la cabeza. No sé si he sido claro, Gustavo. Muy, muy claro, muy claro. También tenemos, dentro de las cosas que contás en este libro, un relato, que esto sí está hecho en prosa, que tiene que ver con tu experiencia bastante dilatada como radiooperador, digamos. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, eso es mucho, es agarrar y condensar una larga historia de mi vida. Y comenzaré diciendo que yo comencé ahí en la radio, comenzando. Que mis comienzos en la radio... Esa parte la cortamos después en el original. Sí, fueron En la versión final cortamos de la reiteración. Fueron de la mano, no quiere decir que esto sea definitivo. Fueron de la mano del director, creador, fundador de la radio, el que pensó en una radio de AM en un pueblito de la Pampa Gringa, como digo, en aquellos años. Bueno, y llegué yo ahí cuando estaban por sortearme para el servicio militar de aquellos años. Y bueno, y él supo de que yo gustaba, porque nos acercó la música, el coro. Él tenía la señora de él que cantaba en el coro de San Genaro Norte, Nilson Maritano. Tita era su esposa y bueno, yo estaba por partir de San Genaro para otro trabajo en otro lugar. Y bueno, pero no quisieron perderme como intérprete del coro. Así que una cosa trae la otra y fue que Nilson dice: Juan Carlos, vení a la radio que hay un lugar para vos. Y fue así. Así fue que comencé ahí y me retiro 45 años después. Es decir, hace algo más de 10 años que ya he cumplido mi tarea en ese lugar, alcancé la jubilación y bueno, he dado toda mi vida en ese lugar, he pasado por un montón de trabajos, he hecho la discoteca desde las planillas de Saraik a Adicapif, pero fundamentalmente yo era operador de estudios. Lo que no quiere decir que no haya hecho con mi hermano Daniel un programa sobre cine. Era Cine y Melodías, que se irradiaba los días domingos. Y después también hicimos un programa de tango que se llamaba Literatura y Tango, y yo me encargaba de la parte musical, y Daniel de los textos. Fundamentalmente eran
los escritores argentinos. Entonces se contaba la historia de un escritor, su obra, y yo musicalizaba. Yo la musicalizaba, pero fueron muy gratos esos tiempos. Así que te puedo imaginar que comencé en una radio ad honorem, no cobrábamos nadie, pero era una armonía se vivía ahí en esos tiempos. Y bueno, ya después, indudablemente que eso no pudo ser, todo va mutando, va cambiando. Y bueno, formas tu familia y ya necesitas del dinero, y bueno, y así fue como despaciosamente fuimos ingresando a la parte económica, digamos, pero no dejó eso, no manchó eso con mi forma de ser, de pensar y de actuar en la vida, fundamentalmente, ¿no? Que por extensión este, es el legado, es la formación que uno tiene y todo ese tipo de cosas. Pero no me quiero poner en solemne uso de la solemnidad. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Algún día vamos a contar la historia de lo que nos costó hacer ese video. La conexión con San Genaro fue más problemática que si hubiéramos hecho una con Stalingrado. Continuando con la presentación de este libro, nos vamos a detener en la portada. El arte de tapa fue hecho especialmente para nosotros por la artista plástica Karina Aloa. Y ese cuadro tiene su historia, pero no lo voy a contar yo, lo va a contar ella en este video que sigue. Por favor. Hola Karina. Bueno, cuando fui a verte para pedirte algún cuadro tuyo anterior para poner en la portada de nuestro libro, vos me sorprendiste proponiéndome que en lugar de eso podías pintar un cuadro especialmente para este proyecto. Contanos un poco cómo está hecho ese cuadro. Bueno, viste que me hablaste y ahí surgió buscar una imagen de campo, siguiendo la línea de los autores, viste que yo te pregunté de qué trataba el libro. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer esta imagen de un almacén de campo. Obvio no podía faltar ni el sulky ni el caballo. El almacén del campo era donde se compraba todo, todo. O sea, todo lo que no se podía producir en casa. Allá iban a buscar harina, azúcar, clavos. Las mujeres iban a buscar las telas para confeccionar la ropa de toda la familia, porque todo se hacía en casa. ¿Y qué pasaba? Había una libreta y se anotaba en esa libreta. Obvio, se pagaba a fin de año. Más adelante, cuando surgen los autos, ¿qué hacían? Anotaban el auto en la libreta. Entonces fue buscar esa imagen que nos identifique con nuestros abuelos, con la vida en el campo, contar un poco también una historia, igual que lo hacen los demás autores, a través de la obra, a través del cuadro. Bueno, como te decía, te visité para pedirte un cuadro y tengo ahora la oportunidad de agradecerte que al haber hecho especialmente esta obra para nuestro proyecto, ampliaste el significado de ese nuestro libro. O sea, pasaste vos también
a formar parte de ese pronombre. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo. Me siento muy honrada de participar en este proyecto. Fue muy lindo y muy orgullosa por este trabajo que realmente siento que se plasmó muy bien la idea. Muchas gracias. Entre las cosas gratas que tuvo este proyecto, una de ellas fue poder hacer un trabajo juntos con Karina después de tantos años. Y ahora vamos a volver a la obra de Néstor. Hace 2 años presentaste este libro que se llamó Tiempos Oportunos, que tuvo excelente repercusión en todos aquellos que lo leyeron. Pero por una cuestión lógica de distribución, hubo muchos lectores que se quedaron afuera, llegó a relativamente poca gente. Y eso está a punto de solucionarse, porque Tiempos Oportunos llega a Internet. Y entonces ahora estará disponible para que lo lea cualquier persona del mundo en forma completa y libre. Tenemos un video con esta novedad digital. Adelante, por favor. ¿Usted quiere releer Tiempos Oportunos pero no lo encuentra? ¿Fue devorado por su biblioteca? ¿O lo prestó y no se lo devolvieron? O lo peor, ¿se lo habrá olvidado en el asiento del colectivo? Ahora ya no es problema, porque Tiempos Oportunos llegó a Internet, en versión completa, revisada y gratuita, enriquecida con fotos y videos. Ahora Tiempos Oportunos puede leerse desde cualquier lugar del mundo, solamente haciendo un clic. Ahora sí, relea Tiempos Oportunos en su computadora o en cualquier dispositivo móvil. La misma emoción, pero ahora con toda la tecnología. Tiempos Oportunos Online. www.tiemposoportunos.wordpress.com. Muy interesante, ¿no? Volviendo a Bautizados con Tinta, en el segmento Historias Inciertas, tuvimos el privilegio de contar con la colaboración de un ilustrador rosarino muy talentoso que se llama Armando Marino. Y ahora en este video lo van a conocer. Por favor, adelante, Switcher Master. Te estaba diciendo, lo lindo de la comisión directiva, se juntan todos y ven que cuánto le salieron tantos millones de dólares para perder un 8-2, digamos. Eso sería el... ¿Cuánto lo pagamos a Ansu Fati, por ejemplo? Claro, pero aparte fue violentísimo, digamos. Estaban perdiendo, parpadeando el agua del mate y ya estaban perdiendo 1-0 y después seguían. Le hizo 2 goles el de ellos, que se lo tiraron, viste que ese que le hizo los 2 últimos goles es del Barcelona, lo tiene los otros porque el Barcelona lo echó a la mierda, digamos.
Claro, y mi hijo decía que iba a terminar 6-2, digamos, él lo veía ya como mucho, 6-2, y bueno, un 8-2. Una exageración. Fue un Che, ahora desastre. mejoró mucho la imagen, no sé. 72-73 venía Capitán Capote y después venía Batman. Que fue el primer contacto y me encantaba. Me encantaba Yo Batman. vivía en San Martín de las Escobas y en ese momento había pocos televisores en el pueblo. En mi casa todavía no había televisión en mi casa, o sea que había 2 o 3 televisores a donde podía rebuscármela para ir a ver. Al de mi tía, al de algún amigo que pudiera tener en la casa o algún otro lugar que pudiera caer de casualidad. O sea que era toda una logística. Tratar de estar a las 5:30 de la tarde, o sea, a las 6 que estaba Batman. Me acuerdo que estaba así a media tarde, pero no temprano, digamos, como después que saliste del jardín, sería a lo sumo del jardín, porque yo hice nada más que hasta preescolar allá. Pero Así bueno, que era ¿seguiste eso. estudiando, digamos? ¿Cortaste en preescolar o seguiste estudiando después? Después, no, lo hice libre el resto. El Ah, resto lo hice libre. yo lo recuerdo, lo veía en un Inelro blanco y negro, que estaba puesto en Canal 5, y si yo quería cambiar de canal tenía que venir mi viejo, porque se le había salido el sintonizador, entonces venía con una llave 15 y iba cambiando los canales, me acuerdo, entonces estaba Era a las tac, 5, tac, tac, hacía tac, tac, para tac, y volver. lo ponía ahí. Yo no entendía cómo el tipo entraba como Bruno Díaz, bajaba por el batitubo y ya estaba cambiado. Las piñas con carteles. Era totalmente Claro. novedoso. Las piñas, el capó, pou, todo. Era. El tema de la escalera, cuando trepan, que yo me acuerdo que salía Que el se sol, le van- que la gente abre la Se ventana. le van apareciendo salía- personajes y se quedan hablando, digamos. Y eso La va máxima cambiando. es el día que le aparece Papá Noel, le aparece. Sí, no, le dice Y le papá dice, Noel, no. bienvenido a Ciudad Gótica, señor Klaus. Le dice. No, una cosa, no tiene. En la película tiene varias escenas disparatadas. Hay una Sí. que los atan en una boya. Los atan Sí. en una boya y viene un misil y viene y no se les ocurre nada cómo pararlo. Y viene el misil y ya está llegando, está a 2 metros del misil y de pronto se ve el plano que están ellos dos hablando y le dice, Robin, ese delfín dio su vida por nosotros. Es buenísimo. No, es buenísimo. Es buenísimo. Y hay otra parte de la película que después también se hizo famosa la frase, y ahí Seguramente les habrá quedado todo claro. Creo que no cabe agregar una palabra más. Y ahora llegamos a uno de los momentos más esperados, porque ahora vamos a compartir parte del contenido de esta obra. Tenemos la participación muy especial de Fabiana Belina, quien nos va a leer un poema de Juan Carlos Báez que está incluido en el libro y se llama Promesa cumplida. Vamos a escucharlo. A Dani, que honra la vida al ser consecuente con lo bello. Y se fue. La noche se hizo viaje emprendiendo el regreso a su morada. El vehículo nocturno que lo lleva ya es nueva luz en ese recorrido. Continúan bullendo dentro mío muchas cosas, las recientes charlas, anécdotas, citas y recuerdos que plasman en palabras esta vida. Al recordar un pensamiento, una imagen que tensa su cuerda al mismo tono, brillo instantáneo en sus ojos surge. Ha dado en el centro la saeta. ¿Este reencuentro es distinto o es el mismo? ¿Continuación de otro o el de siempre? Llegó y soltó los duendes que contiene,
que hacen andar y desandar todos los temas. Difícil es mantenerse indiferente a ese influjo que cual calidoscopio nos presenta de un momento a otro las múltiples facetas que lo pueblan. Reencuentro con otros condimentos, sazonados por su alma noble, ha dado una palabra y la mantiene sin inmutarse como en otros tiempos. Es así, y lo será. No creo que cambie. De estas acciones carga su equipaje. El entorno violento no lo turba, su mirada va en otro sentido. Revivimos los dos en cada abrazo. La alegría convive en nuestra mesa. Posee la llave que mueve los relojes que marcarán por siempre nueva cita, de par en par, a corazón abierto. Néstor querido, qué alegría, felicitaciones, ya tenés un segundo libro. Tus relatos son necesarios, ¿sabés? Porque llegan al alma. Describís con calidez personajes que hablan de honradez, lealtad, generosidad y gratitud. Escribís sobre otros tiempos, quizás de una patria grande que tuvimos y que hoy, sobre esos valores que encontramos en tus escritos, deseamos reconstruir. A seguir, un abrazo grande, te quiero, besos. Bueno, también aprovecho para agradecer a Gustavo, a su familia, que me hayan involucrado en este hermoso y movilizante proyecto familiar. Un beso grande a todos, los quiero mucho. Muchas gracias, Fabiana, y a toda la familia Baldoni. Nos queda algo más, otro invitado especial. Vamos a recibir a Guillermo Bacheli, un gran amigo de la casa, quien nos va a presentar un relato que también está incluido en este libro, llamado Mi prima tiene el nombre del cura del pueblo. Adelante, por favor. Cuentan que cuando nació mi prima Marcela, hubo un pequeño alboroto en la familia. A la nena le habían puesto el nombre del cura del pueblo. Aparentemente en esos años y en esa zona de la provincia, no era frecuente el nombre Marcela, aunque sí era habitual su versión masculina. Ahí descubrí que hay localidades en las que son comunes algunos nombres que son infrecuentes en otras. Como en San Nicolás, donde a nadie le llama la atención que una chica se llame Javiera. Mi mamá recuerda que la tía Irma volvió de la clínica con un gesto de sorpresa y algo de consternación. «La hija de la Nelly tiene el nombre del cura del pueblo», gritó desde la puerta antes siquiera de atravesar el zaguán. El sacerdote del pueblo era el padre Marcelo Beso, un hombre muy querido, tanto entre sus fieles como en el resto de la comunidad. No había reunión en el pueblo a la que el padre Beso no estuviera invitado. De una bonomía reconocida por todos, tenía la capacidad de moldarse a cualquier situación. Jugaba las cartas con los jubilados, discutía con criterios sobre recetas de cocina con las amas de casa, sabía entretener a los chicos y jamás se ponía pesado con preceptos religiosos en los lugares equivocados. Con los hombres se trenzaban los partidos de fútbol sin hacer ninguna diferencia y, llegado el caso, no vacilaba en poner pie a una fuerte. Más allá del nombre, sin dudas inspirado en el párroco, no había grandes similitudes entre mi prima y el padre Beso, excepto, quizás, en su gusto por el fútbol. Marcela también jugaba y repartía sus buenas patadas. Hasta que un buen día corrió como reguero de pólvora el rumor que iban a trasladar al cura Marcelo. La gente del pueblo estaba azorada. Era la noticia que nadie hubiera querido escuchar. Enseguida se juntó un grupo de vecinos que fue a hablar con el jefe comunal a ver si podía hacer algo
para lograr que el cura se quedara. Rodríguez, con su experiencia de político de toda la vida, los convenció de lo que todos ya sabían en el fondo, que era inútil cualquier reclamo. El movimiento de los sacerdotes por los pueblos era una práctica bastante habitual en la región. Las decisiones las tomaba el arzobispado de Santa Fe y eran inapelables. Incluso Rodríguez les recordó que, en otros tiempos, el pueblo ni siquiera tenía cura propio y los servicios eran atendidos por el párroco de Colonia Belgrano o de Pueblo Casas. En esa época el cura iba dando misa de un lugar a otro, como los grupos de cuarteto que tocaban en 5 o 6 bailes en un día. Y durante la fiesta, por ejemplo, el pueblo que caía en la punta del recorrido tenía que esperar hasta la medianoche para la misa de Nochebuena. Una verdadera tortura para los chicos que esperaban la comida, el turrón y los regalos. De modo que los vecinos, no queriendo parecer una comunidad revoltosa por miedo a recibir un castigo ejemplificador, se resignaron a perder a su cura y a esperar al próximo con los dedos cruzados. No obstante, la gente no perdería la ocasión de demostrarle su gratitud al Padre Beso. Por inquietud de Rivetti, el músico del pueblo, se organizó una despedida a la cual no faltó nadie. Ni la familia de otras religiones, ni los chicos, ni los viejos, ni los tullidos. El club social y deportivo lució como sus mejores noches. La cancha de básquet estaba tan colmada como en el casamiento de la hija del doctor Escobar, o la fiesta que le hicieron al hijo del nieto Cunio cuando se consagró campeón nacional de boxeo. El cura Beso no se cansaba de agradecer tanto afecto, recorriendo las mesas una por una y brindando por el porvenir de todas las familias. Fue una noche inolvidable, que seguramente quedaría como uno de los grandes hitos en la memoria colectiva del pueblo. Sin embargo, un tiempo después corrió otra noticia, esta vez masticada entre dientes y susurrada en voz baja en las mesas familiares. El cura Marcelo había colgado los hábitos y se casaba en el trébol. El tío Benito fue el único de mi familia que exteriorizó en palabras lo que estaban pensando todos. ¿Quién hubiera dicho que le estábamos haciendo la despedida soltera al hijo de puta ese? Bueno, familia, la cena está lista. Vamos. Bueno, voy. Vamos, Marcelo. Voy. Bueno, Néstor, después de esto creo que solamente nos quedaría ir terminando. Es la hora de los agradecimientos. Ni Néstor, ni Juan Carlos, ni yo queremos olvidarnos de ninguna de todas las personas que hicieron posible, con una colaboración generosa y desprejuiciada, que todo esto sea posible. El principal responsable de este trabajo es Nicolás. Todos los contenidos que ustedes han visto fueron producto de su trabajo y de su talento. También le tocó la parte más penosa, que fue, a instancias mías, recortar varios minutos de la participación de cada uno de nuestros colaboradores. Créanme que los aciertos fueron de Nicolás y los errores fueron míos. Especial agradecimiento a Pablo, a Guillermo, a Fabiana, a Armando, a Karina, a Lorena 1, a Lorena 2, a Agustín.
y al resto de la familia que con su aporte, que a veces es invisible, pero seguro indispensable, hacen que de tanto en tanto puedan hacerse realidad alguna de estas cosas que nos gustan. Finalmente, el objetivo inicial de la empresa era lo que hicimos: recomendarles a todos que lean Bautizados con Tinta.